Muy buenos días tengan todos ustedes. Eh, bueno, pues hoy es la última clase de este ciclo. Yo espero que, sobre todo, estas reflexiones que hemos hecho a lo largo de estas 5 sesiones les sirvan para la reflexión, y lo digo sin bromas ni ironías, para que profundicen sus dudas y amplíen sus problemas teóricos de tal manera que esto les permita profundizar en el estudio y la búsqueda de nuevas fórmulas de decisión y de confrontación de ideas. Entonces, si se logra ese propósito, sería buenísimo, porque este tipo de charlas no pretende aterrizar conclusiones definitivas, sino plantear problemáticas, plantear orientaciones, plantear ideas, y que ustedes vayan construyendo su camino, sus conclusiones, sus posiciones frente al fenómeno que en la práctica van a tener cuando realicen las funciones de juzgamiento, sea en el puesto judicial en que se encuentren. Entonces, yo espero sinceramente que esto les sea de muchísima utilidad. Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, estuve muy atento ayer escuchando la conferencia del doctor, comentar en el sentido de lo que él, algunas expresiones que él señaló y que me parecen muy interesantes de comentar. Miren ustedes, fue muy interesante, muy completa, muy puntual, muy inclusive concluyente en muchos sentidos, excelente la exposición del maestro, mis respetos, yo no lo había escuchado. Me parece que manejó 3 ideas fundamentales fuera de todo el procedimiento de designación de jueces, que a mí me parece que a mí me provocan una reflexión y que espero que la reflexión que me provoca les pueda ser útil también a ustedes para sus reflexiones. Él señala la necesidad de lograr el equilibrio a través del ejercicio y uso del derecho para que cuando haya la propia ley marca el equilibrio, cuando se distorsione se hagan las correcciones necesarias. Y ese equilibrio lo entiendo yo que él nos dio a pensar en el sentido de que la ley solo puede marcar obligaciones, no solo, perdón, que la ley marca obligaciones y marca responsabilidades, es decir, marca los límites de aplicación de la ley, las obligaciones que deben de desplegar las personas y las consecuencias que se tienen de su inobservancia, y por lo tanto que el operador jurídico no puede más que a partir de su propia construcción personal, de su propia contenido personal, no puede más que resolver los asuntos para generar una regularidad social a partir de estas obligaciones y prohibiciones que la ley contiene, de tal manera que se logre una certidumbre. Entiendo que así lo dijo él. Entiendo que así lo dijo él. Y entonces voy a tapar porque los letreritos me están un poco distrayendo. Y entonces que esa decisión, esa operación de las decisiones judiciales solamente se puede hacer a partir de los contenidos de la ley. Él fue muy enfático en señalar que la ley es el instrumento fundamental de la aplicación de las normas en las decisiones judiciales, o cuando menos así yo lo entendí, porque si bien habló de la teoría, de la jurisprudencia, de la propia filosofía del derecho, señaló, de los derechos fundamentales, señaló como una posición teórica muy interesante el hecho de que para él no existían, porque eran derechos fuera del ser humano, fuera del contexto en el que se generan las normas de carácter social. Bueno, estas son las 3 posiciones o las 3 ideas fundamentales que él manejó. Me parece que esto tiene mucho que ver, enfrenta lo que es la corriente de pensamiento actual fundamental que está asentada, y no tenemos por qué negarlo, en una corriente de pensamiento justnaturalista,
en donde sí se acepta que existan derechos fundamentales, principios y características que tienen que ver con el simple hecho de ser seres humanos. Se tiene esa protección jurídica y existen por sí mismos. Hay una diferenciación teórica en relación a ellos. La posición del maestro no es esa, aunque no rechaza la aplicación de los contenidos de los derechos humanos. No nos confundamos. Y entonces, lo que él señala es que no existen estos derechos y por lo tanto es la ley, normas legítimamente elaboradas, las que deben ser puestas en juego por la persona que elabora las sentencias, por el juez, y que esta es una persona construida socialmente a sí mismo y que solamente puede responder a partir de su propia construcción, y para lograr la regularidad judicial, entonces la ley es clave en fijar las prohibiciones y las responsabilidades que contengan como el marco orientador de las decisiones. Creo que si lo entendí bien, esto fue lo que intentó decir. No voy, es decir, quiero entender, me acordé mucho de esto. Él es un filósofo argentino, y me acordé mucho de esto, que por allá de los años 60, 70 estaba, bueno, estaba muy de moda, no muy de moda, una crítica al positivismo kelseniano por parte de de una escuela filosófica argentina. Y no sé si el profesor se inscribe en esa escuela filosófica. La escuela se llamaba la teoría egológica del derecho. No, es decir, lo digo sin ironías ni nada, así se llama, teoría egológica del derecho, y que en aquella época pregonaba mucho precisamente o intentaba hacer una separación del positivismo kelseniano, señalando la cuestión de que todo lo que no esté prohibido está permitido, y a partir de hecho, por lo tanto, el derecho se constituye en una intersección de la intersubjetividad del individuo. Esa era un poco la idea, o sea, las normas están hechas para que el individuo no norme sus conductas, si no violenta, si cumple sus responsabilidades, si no violenta sus prohibiciones, la persona puede hacer lo que quiera. Y entonces sitúa en el centro del individuo el ejercicio de estos derechos derechos y obligaciones. Y entonces esto generó toda una escuela de pensamiento que intentó separarse del mundo kelseniano. ¿Qué es lo interesante de este comentario? Que él hizo ayer una exposición que no va en el camino de todo lo que hemos señalado nosotros, porque nosotros hemos permanentemente trabajado sin mayor discusión sobre la existencia de los derechos fundamentales, de los principios y de las características. Y nuestra preocupación ha sido asentar dónde se aplican esos derechos fundamentales, esos principios, esas características. Bueno, en la posición que ayer escuchamos, la consecuencia de la resolución que se tome será en función de las obligaciones y prohibiciones, sin importar las consecuencias de la resolución en términos sociales. Es decir, se rechazan las invasiones sociales que pueda tenerse sobre la resolución judicial en el derecho. Quiero entenderlo así. No es suficiente, fueron conclusiones que yo saqué. Yo les pido su comprensión si tengo alguna impresión respecto de esta exposición, entonces habría una equivocación de mi parte misma que yo reconocería. Pero entonces ellos abandonan esa posición social cuando nosotros estamos poniendo el acento fundamentalmente desde una posición justnaturalista en el mundo de los derechos fundamentales, de los principios y de las características que alimentan el contenido de la norma, le dan sentido en el ejercicio de su potencialización de los derechos ahí contenidos, de tal manera que a partir de ellos se logre regularidad. Entonces, la idea que a mí me surgía es evidente que esos derechos humanos, es evidente que esos principios, es evidente que esas características del derecho del trabajo están en los contenidos de la norma.
Por lo tanto, las resoluciones de los jueces no pueden ser más allá de los propios límites que las normas nos fijan. No podemos hacer la justicia que nosotros creemos que debe ser, sino sí tiene que ser una justicia a partir del marco normativo que nos alimenta a todos. Entonces, fíjense cómo es interesante. Hay dos propuestas, una propuesta que yo siento positivista, dicha de manera muy rápida, 1 hora es muy poco. A mí me encantaría escuchar al Señor, me parece que es un sabio, me encantaría escucharlo, preguntarle, etcétera. Pero es una posición que sí enfrenta la tendencia dominante de lo que estamos nosotros viendo ahora. Por eso yo insistiría mucho en el instituto, siempre que es fundamental el estudio de la filosofía del derecho, no nada más traer a Working, a Foucault, o bueno, que Foucault ni jurista era, perdón. Se me olvida ahorita el otro que tanto mencionan y que están de moda, sino que tendríamos que regresar al estudio de todas las escuelas del pensamiento filosófico, como puede ser el positivismo, leer a Kelsen nuevamente, a Hume, en fin, toda una secuela de lecturas, y sería maravilloso que hubiese una maestría en el instituto sobre filosofía del derecho que nos ayudara a entender cómo se piensa el derecho. Ese es uno de los objetos o esa es una de las corrientes que la filosofía alimenta. La filosofía nos sirve para entender cómo pensamos las cosas que pensamos y eso nos da más profundidad en el contenido de nuestro pensamiento. Y entonces sería maravilloso profundizar en esta, no solamente traer pinceladas o traer a Piensa cada año y a Vigo otro año, que son valiosísimos, pero no son los únicos, sino provocar un debate en el mundo jurídico sobre la filosofía del derecho sería valiosísimo. Señalarles a ustedes que, por lo tanto, no, por qué yo sostengo o por qué yo sí defiendo en términos objetivos la aplicación de los derechos fundamentales, de los principios y de las características, no lo hago por una cuestión no me interesa la resolución teórica que se dé entre positivistas y naturalistas en este sentido. Yo me asiento en una cuestión que para mí es fundamental. Creo que el debate sobre la eficacia de las normas en su cumplimiento social es básico para entender por qué debemos trabajar las normas así. Si las normas no pretenden, si las normas no fijan exactamente las conductas positivas socialmente importantes para el logro no solo del equilibrio que tanto indicaba el maestro, sino el término de la desigualdad. Fijar el desequilibrio en el mundo social en México es abatir la desigualdad en la realidad, en lo social, es abatir las humillaciones y los atropellos que muchos y cientos de miles de trabajadores reciben. Entonces, es observar cómo socialmente las resoluciones judiciales o la aplicación del derecho en lo cotidiano, en este caso laboral, van impactando sobre el conjunto de comportamientos que disminuyan esta desigualdad y que le den a las personas una vida más digna y más decente. Como centro en ese sentido, la finalidad de la aplicación del derecho como operador jurídico que soy, es por eso que sí, en este caso, adopto como los principios, las características del derecho laboral, que además ha sido la historia del derecho mexicano, y ahora conocidos los derechos humanos o la Declaración de los Derechos Sociales, como se le denominó al artículo 123 desde sus orígenes. Y por lo tanto, la eficacia de la norma para mí es básico. ¿Qué impacto social conjunto? No estoy hablando del asunto en concreto, porque entonces nos empezaríamos a fijar que fulanito le perjudica más que a otro. No, estoy hablando de que a lo largo del contenido de los criterios jurisprudenciales, de los desarrollos teóricos, se vayan fijando criterios que impacten socialmente para posibilitar los derechos fundamentales contenidos en la ley.
ese pequeño comentario que yo les quería dar. Perdón el atrevimiento, me estoy metiendo donde no me corresponde, no soy un experto en la materia, simplemente me parecía que era importante decirles a ustedes que qué bueno, ayer se confrontaron sin querer dos posiciones, ustedes reflexionenlas, ustedes saquen sus conclusiones, lean a los autores que estimen convenientes, estudien profundamente, pero sí resaltarles a ustedes la importancia de la necesidad de la reflexión filosófica en torno al derecho. No basta, por lo tanto, la jurisprudencia, no basta la ley. La teoría y la filosofía del derecho son fundamentales y siempre no estará de mal traer un librito leyendo de estas cuestiones. Perdónenme el que me haya desviado, no sé si les fue útil, cuando menos espero que esto les sirva para confrontarse con ustedes mismos y decir, pues no estoy ni con el magistrado Mercado ni con el filósofo argentino, yo pienso esto, se vale. Para eso son las ideas, para confrontarlas. Bueno, bien, dicho esto, entonces vamos a continuar rápidamente con todos nuestros pendientes. Perdone, porque pues hoy ya es la última clase, pero ya habrá tiempo. Miren, tengo entendido que me van a insertar en un módulo sobre los principios procesales y los sistemas de justicia laboral. No sé cómo esté elaborado, todavía no lo conozco, lo estoy esperando, pero ya habrá tiempo de regresar a estas cosas porque lo que estamos haciendo ahorita es delinear el marco normativo desde el punto de vista de los convenios internacionales y de la Constitución en términos de los principios fundamentales que alimentan el ejercicio y protección de las capas, el ejercicio del derecho para la protección de la sociedad, de los obreros, fundamentalmente, de toda la gente que trabaja. Y entonces ya tendremos oportunidad de regresar y por lo tanto en ese momento quizá pudiéramos tocar algunas cuestiones más. Es más, no pudiéramos, las vamos a tener que tocar si esto es así, independientemente de cómo. Sin embargo, para seguir el programa que tenemos establecido, me toca hablar de varias cuestiones constitucionales que tienen que ver con dos temas que fueron fundamentales en la elaboración del proyecto de reforma constitucional de 2017 y en la elaboración posterior de la ley reglamentaria. Una bajo el gobierno del PRI, tiene importancia, por eso lo cito, y otra bajo el gobierno de Morena. Y entonces, sí hay diferencias de tono. Ya lo narramos un poco hace unos días, pero la intención es en dos sentidos. El primero de ellos, en términos colectivos, se acentúan los principios de libertad sindical, de libertad en el sentido de generar una libertad de asociación, de generar una libertad para la libre designación de sus dirigentes. Se acentúa el fenómeno de la decisión de cómo quieren regular su vida interna, elaborando sus estatutos y elaborando su plan de acción. Yo quiero conocer un plan de acción de un sindicato. Tengo muchos años que no lo veo, pero el sindicato debería tener un plan de acción, porque recuerden ustedes que las tres finalidades esenciales de un sindicato es el estudio, mejoramiento y defensa de los derechos de sus agremiados. Por lo tanto, el estudio implica una actitud proactiva del sindicato para que su gente se forme, para que su gente no solo se capacite en el trabajo, sino se forme en la vida. Ayudarlos a pensar su circunstancia y cómo defender mejor sus derechos. Entonces, es el estudio de mejoramiento y defensa de sus intereses. El mejoramiento se tendrá que dar necesariamente a través de una negociación libre y el estudio, mejoramiento y la defensa cuando las circunstancias impliquen tener que ir a controversias que requieren de una resolución de carácter judicial o a una negociación de carácter colectivo. Entonces, esta reforma señala esta circunstancia de refrendar que la Constitución refrenda el derecho de los trabajadores y también de los patrones para
coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera. Y en este sentido, bueno, ¿por qué se refrenda esa cuestión? Bueno, independientemente de lo anecdótico, de que fue una presión internacional, de que no lo fue, lo cierto es que en la realidad existía un sindicalismo simbólico en el sentido de la defensa de los derechos de los trabajadores. Existían y existen muchos sindicatos, llegaron a ser poderosísimos. En la época de Fidel Velázquez, él era el que destapaba al candidato a la presidencia por el PRI de los próximos 6 años. Tenían representantes, muchísimos gobernadores eran de la CTM, de muchísimos diputados, senadores, algunos secretarios de Estado, y ojo, hasta la octava época tenían una representación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un ministro emanado de los organismos sindicales oficialistas. Y entonces, bueno, ese sindicalismo se depauperó, abdicó de sus obligaciones esenciales, dejó de defender a los trabajadores y sucede que un sujeto protector de una clase social, sus representantes no operaban, sino solamente para efectos de control. Ese era un hecho innegable. Eso dio surgimiento a todo el movimiento que coloquialmente se le conoce como charrismo sindical, que ya lo hemos platicado, pero también dio surgimiento y posibilitó los fenómenos de la subcontratación laboral y los fenómenos de lo que ya hemos también comentado, de los contratos colectivos de protección. Y por lo tanto, la conculcación de los derechos de los trabajadores. En este momento, la percepción que cualquiera de nosotros tendríamos que vea en su entorno es que no existen, pero son muy poquitos y a veces no pintan, pero que no existe un movimiento sindical en este país que defienda genuinamente, con mesura, con madurez, con independencia, con decisión, los intereses profundos de los trabajadores en términos de igualar las condiciones que como derechos fundamentales, de mejorar las condiciones que como derechos fundamentales están contenidos en la Constitución. Y entonces, este proyecto constitucional, bajo las presiones internacionales fundamentalmente, lo que le estaban diciendo es: queremos sindicatos de a de veras. Ya basta de la simulación. Ya les platiqué que el gobierno se arrogaba el derecho de decir, no te doy el registro, no te doy el registro de la mesa directiva y desde aquí te controlo. Y amparos iban y venían, y podía un sindicato durar 10 años en obtener un registro sindical. A nosotros nos pasó así con el sindicato de futbolistas profesionales, que duró casi 20 años para obtener su registro sindical. Y el día que se obligó por parte de una resolución del tribunal nuestro a que se les otorgara el registro, el sindicato estaba tan desintegrado que parece que solamente sobrevivió 4 o 5 meses y desapareció. ¿Por qué? Por ese problema del registro sindical que el gobierno, desde sus mecanismos de control, decidía si se otorgaban o no, y entonces los mecanismos administrativos de registro estaban para facilitar o complicar el registro. Son hechos objetivos y por lo tanto se convertían en problemas severos porque se amparaba a esos sindicatos y la autoridad repetía una violación de carácter diferente. Era sistemático eso y no lo podemos negar. Y entonces, bajo esa presión es que surge este marco normativo y se refrenda el problema. Y entonces exigen que se creen mecanismos para la gestación y el ejercicio de estas libertades. Y entonces el Centro de Conciliación y Registro Laboral, que en este caso voy a leer, el Centro de Conciliación y Registro Laboral, está dado para que en su seno se concentren todos los fenómenos de carácter administrativo en términos del registro de los sindicatos, registro de sus mesas directivas, de sus estatutos, modificaciones a sus estatutos, reglamentos interiores que quieran registrar, altas y bajas de sus agremiados,
refrendándose la idea de que ya nadie puede ser obligado a pertenecer o no pertenecer a un sindicato. En fin, se crea este centro de registro y se le da una cualidad de ser público. Y entonces yo señalé hace unos días que para mí yo estaba en contra del Centro de Conciliación y Registro Sindical. Y entonces por ahí alguien me preguntó, pero usted nunca dijo por qué. Voy a referirme al fenómeno de la conciliación. En términos del registro, no estoy exactamente en contra del centro. Me parece que sería conveniente que existiera ese centro de conciliación para el registro. Y por lo tanto lo podríamos denominar así, algo así como registro público sindical, como existe el registro público de la propiedad, en donde solamente se le dan elementos de carácter publicitario, de carácter de conocimiento ante terceros del registro sindical. En donde yo me reitero enemigo del Centro de Conciliación y Registros Sindicales en la fase de conciliación. Me parece que el impulso de la reforma constitucional buscó que desde el Centro de Conciliación y Registro Sindical se generaran los mecanismos de control social, como ya lo mencioné, sobre los sindicatos a través del registro, manteniendo el artículo 368, y sobre la conciliación para seguir un seguimiento de los casos delicados que pudiesen implicar una intervención directa. Si la intención de la reforma constitucional hubiese sido otra, ¿por qué el Centro de Conciliación y Registro Sindical no lo instalaron dentro del Poder Judicial de la Federación? ¿Por qué lo dejaron dentro del Poder Ejecutivo? Con facultades de designación del presidente de la República de una persona que será ratificada y ya sabemos cuál es el procedimiento, pero ¿por qué es una persona que pertenece al Ejecutivo? ¿Por qué pertenece sectorialmente a la Secretaría del Trabajo? Es decir, si nosotros vemos todo el esquema de organización de ese Centro de Conciliación y Registro Sindical, responde a una idea de yo gobierno, tengo que seguir con el control. Y eso es una cuestión que hay que tener en claro, porque entonces la búsqueda de la interpretación que se haga sobre los eventos de carácter en sede administrativa y eventualmente en sede jurisdiccional debe tender a disminuir esos fenómenos de control que subyacen en los contenidos de la ley. Si este gobierno no le interesa el control, pues liberará. Pero si el de que llegue dentro de 6 años le interesa el control, pues lo apretará y lo volverá a ejercer. Y yo creo que las leyes no pueden estar para, como ya les mencionaba, para las decisiones políticas de quienes en algún momento nos encabecen en un gobierno. Las leyes están para garantizar derechos fundamentales y por lo tanto los mecanismos de control que puedan contener la ley atentan contra el principio de libertad sindical, libertad de asociación, libertad y las libertades que conllevan a toda esta circunstancia. Por esa razón, en el mundo del registro no estoy en contra, pero me parece que la ley, ya lo verán con más calma, minimizó los fenómenos de control que puede haber en el fenómeno de registro al disminuir a 20 días el periodo para obtener el registro y la negativa ficta, simplificó los datos, apercibe que si hacen falta datos se les prevendrá. Es decir, eso es lo que buscó ya la ley ordinaria en un ambiente de despojar de ese mecanismo de control a estas autoridades y ayudar a que efectivamente se registren la mayoría de sindicatos posibles. De tal manera que vemos unas leyes con una ley constitucional muy fuerte en términos de control y una ley ordinaria, a mi juicio, ponderada y razonable en términos del manejo institucional de los sindicatos. Y entonces, en ese sentido, me parece que la libertad de sindicalización queda en el término institucional más o menos garantizada. Si a mí me preguntan qué haría en lo sucesivo, bueno, cuando se empezaba a discutir ya el proyecto de reforma del actual gobierno, yo les decía a los académicos que conozco, con los que platicaba esto y que sabía que estaban interviniendo en ello, que si, ¿por qué de una vez no hacíamos una reforma constitucional y desapareceríamos el Centro de Conciliación, el registro sindical?
Dejaríamos un centro de registro sindical administrativo en sede administrativa, ciertamente, pero llevaríamos todo el fenómeno de la conciliación hacia la sede judicial. ¿Para qué? Porque la conciliación para mí está así establecida. Tan era una intención profunda de control, aquí me separo un poco de lo colectivo, ya regresaré, pero me voy hacia la conciliación, porque la conciliación implica que existe un control por parte de la autoridad que nombró al conciliador sobre los mecanismos de diálogo social que se deben dar entre patrón y trabajador. Corre ese profundo riesgo y me parece que establecerlo, el diálogo colectivo, no me parece mal. Creo que la autoridad puede ser un facilitador del diálogo entre sindicatos y empresas cuando se encuentran en conflictos de huelga. Creo que allí la autoridad debe actuar como un facilitador del diálogo permanente y profundo para acabar rápido con los movimientos, para resolverlos, para equilibrarlos, etc. Pero hacer que intervengan como una etapa prejudicial en todos los conflictos para que lleguen a los tribunales judiciales ya los conflictos más o menos resueltos, me parece un exceso, porque entonces lo que permitía es, sí, que vayan los tribunales a los poderes judiciales local y federal, pero nosotros aquí los asuntos que nos interese resolver, los resolveremos aquí en conciliación y no pasan a los tribunales. ¿Saben cuál es uno de esos mecanismos? La subcontratación. Casi no tenemos asuntos de subcontratación en los tribunales porque las empresas no permiten que lleguen. Yo me pregunto cuántos asuntos de subcontratación van a llegar a ustedes como jueces si existe un centro de conciliación previo que ahí se va a resolver todo. Que las empresas no van a permitir que lleguen al pronunciamiento judicial porque eso puede llegar a prohibir o evidenciar la profunda ilegalidad en la que se vive cotidianamente y entonces van a conciliar lo individual para que el fenómeno colectivo de su contratación no se haga evidente socialmente. Son preguntas, son cuestionamientos que yo hago, por los cuales a mí me parece que el centro de conciliación y registro sindical en la fase de conciliación, yo lo desaparecería. He visto en varios países de Latinoamérica y en España, el cómo se dan los mecanismos de conciliación, pero cuando son mecanismos prejudiciales, son mecanismos extraordinariamente sencillos, pero en general yo soy partidario de que la conciliación se lleve dentro de la fase jurisdiccional. Hay ejercicios en algunos países, la cuestión de conciliación, por ejemplo, en España vino un amigo que dio conferencias ahí en el instituto, algunos de ustedes la han de haber oído, se transmitió a todo el país y nos platicaba de una manera muy simple que la conciliación en el mundo del derecho laboral hasta 2009 en España la llevaba a cabo el juez y tenía el inconveniente, la conciliación tenía el inconveniente de que provocaba que el juez durante el procedimiento tuviese que pronunciarse en algún sentido de manera automática, llamémosle así, en relación a cuál era el sentido en que iba a resolver. Y por lo tanto eso podía afectar su imparcialidad. Y que por lo tanto sí llegó a generar muchos debates en España. Y entonces lo que hicieron fue lo siguiente, una idea muy simple. La conciliación se lleva dentro de la fase jurisdiccional, pero la opera el secretario del tribunal de allá. En el caso de México, tendría que ser el secretario instructor. Y entonces él estará permanentemente. Lo digo porque en la ley se involucra que el juez tiene que tener una actitud proactiva en términos de conciliación. Y yo sí me pongo a pensar cuál va a ser el estira y afloja entre soy conciliador y soy juez. ¿Cómo le hago para ser conciliador sin afectar o privilegiar o descubrir cartas de las resoluciones que estoy caminando? Yo creo que estas son cosas que nos obligan a pensar que la reforma laboral debe ser puesta en marcha y estar muy atentos todos, atentos, a cómo evoluciona en su aplicación y tener la humildad para decir, no está funcionando aquí, cambiémosla.
En España cambiaron 40 veces la ley desde que la emitieron en 85 hasta el 2009, hasta que quedó perfeccionada. Pero si nosotros somos de los que no reconocemos errores, y entonces nos podemos pasar 20 años con la misma, tengamos humildad y decir, no está funcionando, cambiemos esto, no está funcionando, cambiemos lo otro. Pero bueno, era una idea de cómo debe funcionar. En Chile funciona de otra manera. El juez previo, viendo la demanda y la contestación en la audiencia oral, hace propuestas de conciliación. Si no las aceptan las partes, entonces lleva a cabo los juicios. En España, en Chile, en Venezuela, en Argentina, donde me ha tocado ver juicios, me quedo asombrado de cómo ya funcionando la máquina de justicia, hay juicios que duran 45, juicios completos que duran 45 minutos, por la sencillez con la que se procesan. Ya regresaremos a eso en su momento, pero lo que quiero señalarles a ustedes es que me parece que la creación del Centro de Conciliación como conciliación es un monstruo que no tiene ningún sentido y que pudo haber salido mucho más barato, generar un poder judicial mucho más poderoso, pero el miedo a la autonomía e independencia todavía le surgió, o siempre la ha tenido, o siempre la ha tenido, o la tuvo el gobierno, no lo sé ahora, como la tenga, pero el miedo a la autonomía e independencia judicial es brutal. Y lo digo porque pues yo me siento muy bien con la resolución ayer de la Corte. Vean cómo en la resolución que sacó en torno a la ley Bonilla, la denominada coloquialmente ley Bonilla, hizo uso de los términos "se violentaron principios de la democracia". Y esto es clave, entenderlo, porque en los procesos, llevándolo a lo laboral, hay que entender que también el otro principio no es nada más la libertad sindical, y aquí regreso a lo colectivo, sino también es la democracia sindical. Y estos eventos no pueden ser violentados. No puede ser violentada ni la libertad de sindicalización, ni los ejercicios de democracia sindical, que la propia ley, la propia Constitución establece el instrumento de la representación, la representatividad, el voto personal, libre y secreto. Y luego está la discusión que en la ley ordinaria se incorporó el directo. Y entonces son cuestiones que tienden a reforzar esos derechos fundamentales de libertad de asociación, de libertad de sindicalización, que para efectos laborales es lo mismo, de esa democracia sindical y de la necesidad de una representación genuina para la negociación colectiva. De ahí que, y aquí contestando otra pregunta de un compañero, de ahí que puede darse el evento de que dentro de una empresa haya dos sindicatos y a la hora de que se le pregunte a los trabajadores que quién quiere que los represente para la negociación, para el certificado de representación, pueda, para efectos de la negociación colectiva, ganar el sindicato minoritario. Entonces, la afiliación sindical al sindicato no implica la mayoría del sindicato en una decisión que la propia ley ya establece para los trabajadores en materia de negociación colectiva. Entonces, creo que esta es una circunstancia fundamental. La ley ordinaria, haciéndose eco de estos principios, permitió por primera vez en la historia, ya el que les dé derecho colectivo tendrá que profundizar en esto, de la historia del derecho laboral mexicano, la creación de sindicatos horizontales en lugar de los verticales que yo les comentaba en una sesión anterior, y permite, por lo tanto, que ahora ya todos los trabajadores puedan afiliarse tal y como lo consideren conveniente. Por ahí me llegó una pregunta en el sentido de que si se podría crear, si un sindicato del A podría participar sindicalmente dentro del mundo del B o viceversa. Yo creo que cubriendo y que deben ser formalidades mínimas de cada uno de los marcos jurídicos donde se van a mover, partiendo del principio de libre sindicalización, los sindicatos podrían actuar en ambos ámbitos sin ningún problema, porque lo que se trata, es mi opinión, lo que se trata es de preservar ese principio de decisión laboral, es
de decisión de libertad de organización y defensa de sus derechos no puede ser limitado como el propio principio lo indica. De tal manera, pues, que la Constitución establece estos principios de libertad, establece el de democracia sindical, negociación colectiva, la garantía del voto personal libre, secreto y directo, que a mí me da muchísimo gusto, y por lo que ya les platiqué hace unas sesiones, y por otro lado, el fenómeno de la conciliación, pues tendremos que organizarlo en todas sus instancias de la manera en que sea lo más ágil posible, altamente profesional y capacitado, porque si la conciliación no funciona, no, se van a colapsar los tribunales. Si la conciliación funciona, ayudará a abatir la desigualdad y a dirimir problemas rápidamente. Pero si la conciliación no funciona, tendremos, aparte de la saturación de los eventos, una, creo que más grave y que no se vería, una desatención social a un sistema de justicia en la cual la percepción de la sociedad puede ser, una vez más, nos han engañado. Y eso no lo podemos dar, y esa es una responsabilidad del Ejecutivo en el Centro de Conciliación y Registro, el cómo funcione y con qué alcances. Hay que partir de una idea muy clara y que es un hecho incontestable. Hay un gran escepticismo por parte de los, cuando menos hay un gran escepticismo por parte de amplias capas sociales y de trabajadores para echar a andar esta ley. Yo sinceramente me lo pregunto tratando de contestármelo con toda profundidad, si esta ley no llegó ya demasiado tarde a la vida social de este país, dado el profundo sentimiento de desazón y derrota que amplias capas de la sociedad tienen. Bueno, dicho esto, bueno, pues concluimos la cuestión de la vista de los asuntos ay, siempre ando, de todos los derechos. En el material que le hicieron llegar, ahí viene ¿cómo se llama? Una lista de lo que dice cada una de las fracciones del artículo 123. Hay que jugar con ellas. El aterrizaje de los principios, de los derechos fundamentales, los principios y las características del derecho del trabajo, la curiosidad debe ser cómo empiezan a reflejarse estos principios en la ley y qué significan y cuáles son sus límites en este sentido. Por lo tanto, cuidado. El convenio 87 dice que las autoridades tienen prohibido intervenir en llevar a cabo cualquier acto o evento que impida, limite o obstaculice cualquiera de los derechos de libertad sindical. Eso significa que si la ley y las actuaciones de las autoridades están encaminadas a preservar, garantizar y posibilitar el ejercicio de esos derechos, la autoridad puede intervenir. No me pronuncio en relación a lo de directo. Pregúnteselo al profesor que llegue de eso, a ver si él se pronuncia, porque no sé si nos vayamos a tener que pronunciar si ese directo es inconstitucional o constitucional. Es curioso, pero los sindicatos oficialistas son los que se están inconformando con todo eso, más de 400 amparos se tuvieron que tramitar en el mundo del Poder Judicial contra la reforma laboral promovida por sindicatos, no por patrones. Entonces eso nos habla de cómo la defensa de intereses intereses no necesariamente genuinos del mundo laboral son los que están imperando en las decisiones. Por eso es importante la promoción y el cumplimiento de la legislación laboral, la promoción de la organización de auténticos sindicatos. Insisto, tenemos que crear la super inspección del trabajo nacional. Y ayer me quedé helado cuando vi una publicación de una persona que yo respeto profundamente y además estimo,
me considero amigo de él, del doctor Alfredo Sánchez Castañeda, que publicó que de 2017 a 2018 se hicieron 105,000 inspecciones en el país, pero que de 2018 a 2019 nada más se llevaron a cabo 11,000. Las 105,000 ya eran insuficientes, compañeros, porque además hay que ver en qué términos se hicieron, porque el problema de la corrupción es campeante de manera generalizada. Pero si solamente se hicieron 11,000, entonces no se va a incidir en la realidad por más esfuerzos que se hagan, por más que se digan. Entonces, se tiene que tener la conciencia por parte del gobierno de que o viene una inspección poderosa o el fenómeno no va a funcionar. Pero en fin, hasta ahí dejo los comentarios. Viene esa lista dentro del derecho. Creo que hemos tocado en esencial todos los contenidos del artículo 123, conflictos de trabajo, riesgos de trabajos, ya lo comentamos, conciliación, conflictos de trabajo, seguridad social, también ya lo hemos comentado, y trabajadores al servicio del Estado, por último. Bueno, los conflictos de trabajo que vienen ahí establecidos, bueno, es la base de todo lo que nos tiene aquí ocupados ahorita. Desaparecen las juntas, vienen los tribunales, se vienen a los poderes judiciales. Yo estoy muy encantado de que vengan al Poder Judicial de la Federación porque sé la alta calidad que van a tener estos tribunales. Van a tener plena autonomía e independencia judicial, no tengo la menor duda. Me preocupan las de las entidades federativas, no es algo nuevo, lo he dicho en todos los estados en los que me he parado. La autonomía e independencia de los nuevos tribunales laborales en las entidades federativas será proporcional a la autonomía e independencia de la que disfruten los poderes judiciales locales. Ese es un hecho y esa es una cuestión en la que no se preocupó la reforma. Entonces podemos tener dos mundos diferentes. Un poder judicial altamente autónomo e independiente y en algunas entidades federativas, espero que no la mayoría, aunque poderes judiciales con un funcionamiento muy limitado. Por eso no va a ser fácil la instrumentación de la reforma. Ustedes como jueces ordinarios en provincia, pues verán asuntos federales, yo no tengo la menor duda, pero tendrán que observar cómo funcionan los locales para contrastar y poder ser más eficientes en su trabajo. Entonces, estos conflictos se resolverán a través de todos los procedimientos que ya se verán en algún momento, cuya esencial función, ojo, todos los principios y todos los pasos procedimentales están hechos para una cosa, para que se haga una justicia rápida, que sea una justicia de excelencia y rápida. Entonces, cuando se discutía en 2012 el problema del 48, ya se los comenté, todo el mundo decía, no, es que los salarios caídos se deben calcular, del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, se deben calcular así y se deben calcular de esta otra manera. Y que si el 2% se paga al principio, al final, yo les decía, señor, no discutamos los salarios caídos, destruyamos las juntas de conciliación y hagamos un procedimiento rápido que dure menos de un año. Y si dura menos de un año, ¿a quién le importa los salarios caídos? Dura 6 meses, por supuesto que a nadie, bueno, no que no les vaya a importar en lo concreto, pero ya no están en una expectativa de que ahora concilian, porque si no el juicio dura 6 años y quién sabe cómo les vaya con los problemas que tenemos en el funcionamiento cotidiano de los tribunales ordinarios o de las juntas ordinarias. Entonces, es evidente pues de que la función esencial es optimizar el sistema de justicia para que sea verdaderamente autónomo, independiente, para que sea eficaz, objetivo, profesional y que resuelva en periodos cortos de tiempo. Si no se logra eso, por eso mi miedo de abrir en octubre es que se colapsen de tal manera que el propio colapso de ingresos de tanto asunto impida la resolución de los mismos, porque recuerden que desaparecen ya las juntas. Entonces, imagínense
en 10 estados ingresan de repente 40,000 demandas. No sé, en fin, esa es una cuestión que no nos toca aquí decidir, me preocupa, porque yo creo que deben empezar con un funcionamiento muy óptimo, muy bueno. No tengo problema con el Poder Judicial Federal, me preocupan las entidades nuevamente y debe empezar muy bien porque es la manera de ir convenciendo a la sociedad de que hay una alternativa de justicia social en este país a través de los sindicatos, de la inspección y de los tribunales laborales. Bueno, ya vimos todo eso. Ay, ya he dicho muchas veces estas cosas, ¿verdad? Pero entonces viene esa tabla, comentaré algo sobre los trabajadores al servicio del Estado para concluir con esta fase. Miren ustedes, como ustedes bien saben, se los comenté el día que hice todo el recorrido histórico. El problema fue que la Constitución decía que debería de protegerse a todos los trabajadores que estuvieran bajo un contrato de trabajo. Uno de los problemas que se enfrentaron en la práctica, no solamente en este país, sino en muchos, era cuál era el papel que jugaba el Estado frente a sus trabajadores, si era verdaderamente un patrón o no lo era. Y entonces, obviamente, por efectos de control, prefirieron no autodenominarse patrones y por eso todavía se les utiliza. En la actualidad, inclusive, hay muchas jurisprudencias que todavía utilizan el término de patrón equiparado. No se utilizaba el término de subordinación hace muchos años para distinguir la relación laboral en el mundo de los trabajadores al servicio del Estado. Tenía que haber un nombramiento o estar en una lista de raya en aquellas épocas, y si no, no existías. Es decir, fue un procedimiento que, como les dije yo, el general Cárdenas emitió un estatuto de los trabajadores del servicio del Estado y que en 1960, frente a la movilización de los profesores y de los ferrocarrileros, unos pertenecían al Estado, como eran los profesores, y los ferrocarrileros dijeron que, pues que lo del B era inconstitucional, y entonces, como yo les comenté, pues si la ley es inconstitucional, cambiemos la Constitución, y cambiaron la Constitución, entonces crearon el apartado A y B, se crea la ley de 1963, que es la ley que rige hoy a los trabajadores del servicio del Estado, y nuevamente los mecanismos corporativos de control se ensañaron con los trabajadores al servicio del Estado. ¿Por qué? Porque les dio muy buenas condiciones de trabajo en individual, 40 días de aguinaldo, vacaciones mucho más amplias y en promedio un salario más alto que para los salarios menores, mucho más alto que los que se pagan en el mercado. Sin embargo, conculcó todos los derechos colectivos. Exigió, como ustedes bien lo saben, que solo existiera un solo sindicato por dependencia, que solo hubiera una federación, que los trabajadores que ingresaran a un sindicato ya no se podían salir, y estableció requisito, desapareció la negociación colectiva del apartado B. Compañeros, en el apartado B no hay negociación colectiva. Recuerden ustedes que las condiciones generales de trabajo las elabora el titular de cada dependencia oyendo a su sindicato. Y ahí hay diferentes jurisprudencias de la Corte que dice que oír implica que les contesten si se los dan o no. Pero más allá no llegamos de eso. Y entonces no hay negociación colectiva. Pero entonces, ¿por qué? Porque las cláusulas económicas no se determinan en las condiciones generales de trabajo. Si ustedes toman los contenidos que debe tener un contrato colectivo en el apartado A, toman los contenidos que debe tener un reglamento interior de trabajo en el apartado A y toman los contenidos que, de acuerdo con la ley de los trabajadores al servicio del Estado, debe tener las condiciones generales de trabajo, nos daremos cuenta de manera automática que las condiciones generales de trabajo del apartado B se parecen más al reglamento interior de trabajo de la A que a un contrato colectivo de trabajo. Esto se está modificando, ya se declararon inconstitucionales hace tiempo por la Corte los artículos, ya se pueden crear varios sindicatos en el apartado B, ya puede haber varias federaciones. Hubo la importantísima reforma, casi que pasó desapercibida el mismo día que entró en vigor la ley ordinaria sobre la ley del apartado B, que fija las condiciones de libertad y democracia sindical, pero falta trabajar muchísimo en ese sentido. ¿Y por qué falta trabajar? Porque no ha cambiado nada el fenómeno
de la elaboración de las condiciones generales de trabajo, ni tampoco del acceso a la huelga por parte de los trabajadores. Es evidente que en el Estado se le debe dar un manejo específico y especial a la huelga, pero no se puede hacer nugatorio. Y lo que hace la ley de los trabajadores de servicio del Estado es hacer nugatorio el derecho de huelga, no obstante que lo establece. Vean cómo son los campeones de decir, aquí está el derecho, pero a ver, realízalo. ¿Por qué? Porque para irnos a huelga en el apartado B del artículo 123, se requiere que el titular y la dependencia viole de manera, dos requisitos, general y sistemática, todos los derechos fundamentales contenidos en el apartado B. Y por lo tanto, cuando ya se dé esa violación general y sistemática, el sindicato podría ir a emplazar a huelga y preguntarle al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje si puede irse a huelga o no. Y entonces, después de un tortuoso procedimiento, en donde se tiene que probar lo general y sistemático de las violaciones, el tribunal podrá decir, sí, sí, te puedes ir a huelga. Yo nada más me pregunto, en una dependencia con 150,000 trabajadores, ¿cómo se va a acreditar que a lo largo y ancho de un país se violaron de manera general y sistemática los derechos fundamentales? Todos los derechos, los derechos fundamentales contenidos en el apartado del artículo 116. Es de veras una exigencia perversa de quienes elaboraron esa ley en 1963, bajo el gobierno de Adolfo López Mateos. Bueno, así quedó, y entonces, pues, ahí hay todo un rosario de derechos limitados, conculcados, todo el fenómeno de que en el apartado B se legisló para expulsar a los trabajadores de confianza de la aplicación de la ley, porque la fracción 14ª dice que solamente se les protegerá en salario y seguridad social. Sin embargo, se les expulsa de la estabilidad en el empleo y por lo tanto no pueden formar sindicatos, ni pueden, alguna vez, bueno, quise decir que había derechos de preferencia entre los trabajadores de confianza y bueno, no la gané. Y entonces lo que la ley hace es que en el artículo 8º dice, esta ley no se les aplica a los trabajadores de confianza, y entonces distorsiona la imagen del trabajador de confianza para enviarla a otros ámbitos de aplicación de la ley. Yo creo que si partimos de la idea de que el derecho laboral tiene un principio de ser un derecho en expansión, en lugar de expulsar trabajadores del ámbito laboral, deberíamos de atraerlos. Siempre he sostenido que no es necesario que exista un apartado A y B y un apartado para trabajadores bancarios, que podríamos tener un solo código laboral como un país moderno que deberíamos de ser, y en ese código laboral sí establecer las especificidades de cada uno de estos trabajos. Y sí, los trabajadores del Estado es un asunto que amerita una reglamentación especial en el ejercicio de ciertos derechos, pero no en su conculcación, no en su desaparición, no en su negativa virtual. Pero ahí están los derechos, ahí está la reforma. Lean la reforma del 1 de mayo y bueno, avancemos en lo que estamos aquí nosotros platicando. Miren ustedes, les quiero decir que pues hoy es el último día, pero ya les di mi email, se lo repito, h28mercadol@yahoo.com.mx. Mándenme las observaciones, comentarios, que si no coinciden también mándenmelo decir, díganme lo que quieran, porque es la manera en que yo les voy a poder contestar todas sus inquietudes y con todo gusto lo haré. Nada más me van a tener paciencia porque soy un poquito lento para manejar estas cosas, pero me comprometo a que quedarán contestadas todas sus preocupaciones en torno a todo esto que hayamos platicado. Mándenmelo por email, sin menoscabo de que se lo manden el día de ayer. Parece que no recibí ninguna pregunta. Pues dije, ya se me secaron, ¿o qué pasó? No, ¿verdad? Guillermo. Enviamos el correo, pero estuvo fallando la red. Seguramente se quedó en la bandeja de salida. No me ha llegado, ¿eh?
Ahorita Bueno, te lo las confirmo. recibo y mándamelas de hoy y que todos los compañeros puedan enviar las preguntas que quieran. Me comprometo a que se las contesto. Es simplemente una opinión más la mía. Puede servirles para su reflexión. No es algo, ni una conclusión, ni una verdad absoluta. Eso no existe, compa. Fíjense que el último tema que me toca es dar un rápido repaso sobre otros instrumentos, los derechos fundamentales contenidos eh, en otros instrumentos internacionales que los salvaguardan. Fíjense que en el documento que les hicieron llegar a ustedes de 48 hojas, al final vienen pequeños resúmenes que en general puntualmente recuperan cuáles son los derechos que se están tratando de proteger en esos instrumentos laborales. Me gustaría mucho señalarles a ustedes algunas cuestiones. La primera de ellas es si ustedes notan, la mayoría de los instrumentos que se elaboraron fueron en los años 40, 50. Y eso obedeció, bueno, al término de la guerra mundial, se consideró la necesidad de generar condiciones, mejores condiciones de vida, y entonces surgió la Declaración de Filadelfia, surgió la Carta de las Naciones Unidas, surgieron varios de estos instrumentos internacionales de la Conferencia Interamericana, etcétera, la creación de la OEA, que todos con un capítulo laboral. Respondió efectivamente a ese anhelo profundo de que hubiese mayor justicia en el mundo en términos generales, porque se percibía, tal como la OIT lo sostenía, que la paz social solo se puede lograr a través del el derecho social, de la justicia social. Y entonces casi todos incorporaron en sus tratados o convenios manifestaciones en materia de protección a derechos de carácter social. Y entonces, esa es una cuestión que les quería mencionar. Otra cuestión que les quería mencionar, híjoles, ¿cómo le hago para quitarlo esto? Ya. Eso es una cuestión que les quería mencionar. La otra, bueno, es que todos los derechos de la lectura, de los resúmenes, de los capítulos laborales de todos estos tratados, no encuentro realmente que haya contradicciones en el ejercicio de de lo que se intenta proteger. Solamente seamos cuidadosos a la hora de leer, porque en algunos tratados estos proponen que el Estado impulse políticas. Esos en estricto sentido no son normas jurídicas. Obliga al Estado a que impulse políticas, pero no son normas jurídicas de aplicación directa. Y en otros sí se marcan la obligación de llevar a cabo estas cuestiones, de proteger estas cuestiones, lo cual se traduce en la gestación de la normatividad correspondiente. Entonces, siempre que estemos en manos de un instrumento internacional, nos puede servir para profundizar en la motivación, en la fortaleza, en la expansión de la aplicación de un derecho fundamental, pero tendrá, en principio, en general, que estar recogido en nuestra legislación interna. Solo ustedes lo saben mejor que yo, podríamos apelar a un derecho no recogido en nuestra legislación interna que pudiera estar en algún convenio o tratado internacional. Puede darse el caso. La verdad es que la tradición histórica jurídica de nuestro país en términos de los tratados internacionales en materia laboral, es su no aplicación, fue una cuestión histórica. Recordemos que hasta 2011, pues los derechos laborales, cuando menos formalmente en México, no se consideraban derechos humanos, y fue hasta el 11 cuando esto se modifica, cuando menos formalmente, aunque teóricamente nunca estaba a discusión de que eran derechos fundamentales, sobre todo en la corriente justnaturalista. Y bueno, y hasta entonces se empezó a hablar de los tratados internacionales en nuestro país. Esfuerzos aislados de varios magistrados en aplicación de estos tratados previo a eso, los hubo. Y, perdón, yo fui uno de ellos, que intentábamos hasta tímidamente aplicar los tratados. Y bueno, pero lo intentábamos. Pero en general,
La propia Corte decía que sí estaban arriba, que estaban abajo de la Constitución, pero encima de las ordinarias, jurisprudencias que ustedes conocen históricamente y que hasta ahora que ya los tratados están en el mismo plano de igualdad de la Constitución, con esa jurisprudencia específica que marca que si existe una disposición que limite el ejercicio de un derecho de carácter laboral, el ejercicio de la defensa de una garantía fundamental, se aplica a esta restricción, criterio que respetuosamente, la votación ese día quedó 10-1 bajo un proyecto del señor ministro Saldívar de la Rea, que inclusive no nada más planteaba la igualdad del bloque de los convenios, sino iba mucho más allá, en el sentido de generar que si había un derecho fundamental en algún convenio internacional que protegiera más al trabajador, a la persona trabajadora, debería ser, o a la persona que se le estaba violando ese derecho laboral, debería de aplicarse ese derecho, el cual fue en general rechazado. Cuestión que si uno lee con cuidado el libro de Mario de la Cueva, él ya proponía esa circunstancia, que se abandonara el principio de soberanía específica para los estados y hacia el interior y empezar a entender que en materia de derechos sociales existe una soberanía supranacional que implica toda vez el fundamento esencial de protección que es el trabajador y la persona como tal, ¿sí? Entonces el derecho que más la proteja, dada la finalidad de esto, debería de ser en donde se encuentre la norma que obliga. Y si la norma que obliga está en un convenio internacional, olvidémonos de soberanías y de jerarquías de normas y de la Constitución y apliquemos. Entonces, esta es una segunda cuestión que yo quería mencionarles a ustedes. Yo quería, perdón, quería mencionarles a ustedes en relación a esta circunstancia y empezar con ustedes, pues, a platicar con ustedes algunos contenidos esenciales que vienen y que ustedes pueden seguir en el documento de 48 horas que envió el instituto para regular el temario que les estoy dando, y ahí vienen algunas disposiciones. Ojo, 2 advertencias, no vienen todas. Y hay un tratado del que México no forma parte. Ya lo comentaremos en un momento más. Empecemos por los ya conocidos. Ya muchos de ustedes, todo el mundo habla del Tratado de Salvador, de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración de Filadelfia, ya las conocemos. Entonces, haremos un recorrido regularmente rápido, y solamente si hubiese algún elemento que fuera diferente, entraríamos a un comentario mucho más amplio. Y voy a seguir el orden que el propio documento tiene, compañeros. Es una muy buena síntesis. Y como ustedes bien saben, empezamos con la Carta de las Naciones Unidas, que en su capítulo de cooperación internacional señala que debe crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarios para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos. La organización promoverá y esto es la clave del artículo 55, niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos. Ojo, trabajo permanente para todos, principio de estabilidad, no se les olvide. ¿Por qué es un principio? Aquí está otro motivo o otro fundamento para decir por qué es un principio, es un derecho fundamental, cuando menos en nuestra legislación, porque, ojo, los derechos humanos se gestan para aplicarse en una sociedad determinada, y estos son aplicados de acuerdo a las condiciones en que funciona esa sociedad. Si estamos hablando de Dinamarca, en donde la gente tiene por la alta riqueza de ese país y el desarrollo de su estado de bienestar garantizado toda su vida, que no va a entrar en niveles de pobreza, pues entonces allá la estabilidad en el empleo puede ser algo secundario. A la gente no le interesa mantenerse muchos años.
y no está peleando por la estabilidad porque no le significa mayor circunstancia para mejorar sus condiciones de vida. En México es clave, es la base del acceso a un mundo más o menos decente de trabajo, porque me da acceso a la salud, me da acceso al ingreso permanente, por eso la estabilidad es clave. Y entonces aquí hay una fuente de reforzamiento de esta idea. Y condiciones de progreso y desarrollo económico y social. Eso es en general lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 23 menciona que toda persona tiene derecho al trabajo, fíjense bien, a la libre elección de trabajo, libertad de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, igualdad en el trabajo, y aquí vuelvo a poner el acento sobre la desigualdad objetiva que existe en el mundo del trabajo respecto de las mujeres y que tenemos que tener mucho cuidado. Y a la protección contra el desempleo. Protección contra el desempleo. En México andamos muy negados en ese sentido, porque sí estoy de acuerdo con el artículo 4, como ayer les mencionaba, pero yo les preguntaría, ¿y el seguro de desempleo cuándo? ¿Cuándo lo vamos a instrumentar el seguro de desempleo? ¿Por qué no? Y esto en vías de la renta básica universal, pero si no, un seguro de desempleo. Me la paso 20 años trabajando, me quedo sin trabajo y no tengo ingreso al día siguiente. Ya sé que hay mecanismos ahorita que intentan compensar, que uno puede sacar ciertas cantidades, que el retiro, que no sé qué tanto. No, estamos hablando de seguro de desempleo que no afecte otros fondos. En fin. Entonces, en la declaración, también señala esa declaración que se tiene derecho sin discriminación alguna, igual salario por trabajo igual. Insisto en una cuestión, hay que profundizar el análisis de qué significa trabajo igual por salario igual y qué significa salario igual por trabajo de igual valor. No es lo mismo y por eso esa es una parte que debería de estudiarse más a fondo y ver los alcances objetivos y eficaces que como norma pueden tener. A una remuneración equitativa y satisfactoria. Fíjense, la remuneración tiene que ser satisfactoria, que asegure, así como a su familia, una existencia conforme con la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquier otro medio de protección social, así como a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses. Vean ustedes cómo se deben crear mecanismos. Por eso en el país se crea el Seguro Social, se crea el Infonavit, se crea el de consumo para los trabajadores, se crean mecanismos que abaratan en general la vida del trabajador para que su salario le rinda más. Sin embargo, seguimos pecando de la precariedad en las condiciones en que se ofrece el salario que impide cualquier vida digna. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este es de 1966, entró en vigor hasta el 76, que los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de todas personas a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado y tomarán las medidas adecuadas para garantizar este derecho. Vean cómo el fenómeno del trabajo forzoso, no diría esclavo, pero sí forzoso, campeaba profundamente en muchos países, no obstante la demás problemática laboral que pudiese existir. La Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo Social de las Naciones Unidas de 1979. Dicha declaración invita a que se adopten medidas en los planos nacional e internacional a fin de que se utilice como base común de las políticas de desarrollo social. Ojo, en economía no es lo mismo hablar de desarrollo social que de crecimiento, compañeros. Para que haya, el crecimiento implica desarrollo social, pero la existencia del desarrollo social no necesariamente implica crecimiento. Estos son conceptos económicos que deberían de reflexionarse porque ahora se habla mucho de dónde se está aplicando el dinero, para qué se está aplicando. Y la pregunta que deberíamos de estarnos pensando es si lo que se está haciendo implica desarrollo social, amén de que el crecimiento esté comprometido por este fenómeno de la pandemia. Esas son cuestiones importantes.
No es lo mismo crecimiento económico que desarrollo social. La garantía de derecho al trabajo en todas las categorías y el derecho a todos a establecer sindicatos y asociaciones de trabajadores y a negociar en forma colectiva el fomento colectiva, el fomento del pleno empleo productivo, la eliminación del desempleo. Estoy leyendo las partes del documento, compañeros, para ver si encuentro algo que pueda hacer, que yo pueda hacerles alguna pequeña reflexión. Y el subempleo, la eliminación del subempleo. Fíjense bien, en 1977 trabajé en la Dirección del Empleo de la Secretaría del Trabajo. En aquella época, siempre en México, les decía yo el otro día, se ha dicho que nuestra tasa de desempleo pleno es del 4 o 5%, que en términos económicos, si todos los demás tuvieran un empleo formal, era maravilloso. Desde aquella época ya se reconocía que el subempleo en México podría abarcar hasta un 40% de la población económicamente activa de aquella época. Obviamente esto se ha acentuado porque mucha gente ha sido desplazada a la informalidad, pero también existe mucho subempleo dentro del sector formal. Cuidado con eso, hay que evaluarlo. Podemos encontrar varios tipos de subempleo. Por ejemplo, aquel trabajador que no está contratado con el salario que debería de corresponderle de acuerdo al mercado de trabajo, que no está contratado de acuerdo a sus habilidades. Esas son formas de subempleo. El famoso abogado que anda con su carro Uber, por ejemplo, muy decente en ambos trabajos, pero ahí hay un fracaso social del derecho del fomento al empleo, que es una obligación estatal, y un derecho del trabajador de recibir la posibilidad de trabajar en lo que sabe y le gusta hacer, como lo señalan los propios tratados. Y entonces no soy contratado por el tiempo suficiente, no soy contratado por las habilidades que tengo, no obtengo la paga suficiente de acuerdo a las habilidades que tengo. Yo conozco una persona que tiene maestría, habla 3 idiomas y gana 10,000 pesos mensuales, compañeros, en un trabajo, en una empresa consolidada, formal. Entonces, hay muchas formas de subempleo encubierto dentro del mundo del derecho formal como el que lo conocemos. Y podríamos enfrentar entonces la disyuntiva de que alguien venga a exigir mejores condiciones en esa circunstancia, y ustedes tendrán que estar muy atentos a que esa posibilidad existe y se desarrolla y se expande. Seguimos. La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales. Esta es una declaración de derechos sociales del trabajador proclamada por la Conferencia Internacional Americana en 1947. Aparece antes de la Carta de la OEA y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Pero aquí lo que yo les invito es que, creo que lo tienen como material, la lean completa, porque todos sus artículos tienen que ver con laboral. Yo ya la leí, no encontré alguno que no pueda estar comprendido dentro de nuestra ley, pero es muy completa en el sentido a que despliega ampliamente las cuestiones de los derechos laborales de los trabajadores. Compañeros, yo estoy solamente comentando, pero es evidente que ustedes tendrán que leer todos los convenios internacionales ratificados por México, no nada más los 8. Esos 8 son fundamentales, sino todos los ratificados. Y leer también para conocer los no ratificados y las recomendaciones. Pero también tendrán que leer completos todos los, ¿cómo se llama? Tratados internacionales, estos que se están citando aquí, en los capítulos específicos, cuando menos del derecho social, de tal manera que entendamos que todo lo que esté ratificado, sean convenios, tratados, etcétera, obligan de manera inmediata y directa, y lo que no esté ratificado puede servir para resolver, visto el compromiso de México que tiene para la protección de los derechos fundamentales. Entonces, yo estoy parafraseando. Si algún día, yo ya les di mi email, si algún día, no ahorita, dentro de un mes, 2 meses, algún día
tienen alguna duda, pues nomás me ponen, oiga, magistrado, yo estuve escuchando las cosas que decía cuando el curso, fíjese que me surgió esta duda, estoy estudiando esto, estoy leyendo esto, etcétera. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Si creen que yo les puedo servir, siempre estaré a sus órdenes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue aprobada también en 1948 y establece que toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que en relación con su capacidad y destreza, fíjense lo que acabo de comentar hace rato, es una forma de subcontratación cuando no se recibe un salario de acuerdo a la capacidad y destreza, le asegura un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia. Toda persona tiene el deber de trabajar dentro de su capacidad y posibilidades a fin de obtener los recursos para su subsistencia en beneficio de la comunidad. Estas cuestiones tienen que ver con el principio de el trabajo es un deber, es un derecho y un deber sociales. Yo tengo derecho a que se me ofrezca un trabajo óptimo de acuerdo a mis capacidades y el Estado tiene que promover y fomentar políticas en ese sentido y yo tengo el deber de desplegar todas mis capacidades en el ejercicio de esos derechos. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, le tuvieron que poner protocolo del San Salvador, compañeros, porque si no, el título no nos cabía en la tarjeta. Entonces, este fue adoptado por la OEA en su 18º periodo ordinario de sesiones de 1988. A mí la OEA no es un organismo que me genera mucho entusiasmo, ¿eh? Ha protegido cosas terribles y ha tomado decisiones también terribles donde inclusive en una de ellas México tuvo una actitud dignísima que implicó en su momento una defensa de principios fundamentales de relaciones internacionales. Pero bueno, ahí está, hay tratados, nos comprometimos, bueno, pero en laboral no andan descolocados, porque dicen que toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de tener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita, libremente escogida o aceptada. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena actividad al derecho del trabajo, en especial las referidas al logro del empleo pleno, la orientación, otra vez volvemos al pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-científica. Vean cómo todos los derechos contenidos en diferentes instrumentos internacionales atraviesan la capacitación, la educación, atraviesan la seguridad, atraviesan el salario, atraviesan la estabilidad, atraviesan la libre sindicalización, la democracia sindical. Todos rondan alrededor de los mismos principios porque son los que demuestran las formas en que se debe organizar el mundo del trabajo en el mundo capitalista. Ojo, cuando existía el mundo socialista, en el mundo socialista no existía huelga, compañeros. Y entonces desde acá gritaban, si había sindicatos, pero no había negociación colectiva, ni había huelga. Y entonces todo el mundo decían, son unos autoritarios, son esto y lo otro. No, lo que pasa es que su organización económica no requiere de esos fenómenos. Me explico por qué. En el mundo del capitalismo, como ya lo hemos dicho, los medios de producción se encuentran en manos privadas, que son los patrones. Los patrones contratan trabajadores y el gobierno está vigilante de que se cumplan ciertos requisitos mínimos para que el patrón pague decorosamente al trabajador. Teóricamente, si eso no sucede, le dan el derecho de batalla para igualar al trabajador con el patrón a que se organicen sindicatos y estalle huelgas para mejorar sus condiciones. ¿Por qué? Porque la riqueza que produce el trabajador se queda en manos privadas. En el mundo socialista de aquellos modelos, teóricamente no era necesaria la negociación colectiva ni la huelga, por la simple y sencilla razón de que los medios, instrumentos de producción eran propiedad social, eran propiedad de todos, del Estado, no del gobierno, del Estado. Y por lo tanto, esa riqueza generada socialmente era a su vez distribuida socialmente. De tal manera que si yo me ponía en huelga en un sistema socialista, estaba atentando con la sociedad en su conjunto porque estaba dejando de producir riqueza
que se sabía iba a regresar en términos de satisfactores de vida para todos los trabajadores. Dicho así en los modelos ideales, esta es un poco la idea de por qué solamente estos derechos de estos tratados operan respecto del mundo capitalista y no necesariamente del mundo socialista. Todavía hay ejemplos de China, teóricamente sigue siendo socialista, aunque sus formas de producción ya son prácticamente capitalistas, pero creo que no hay muchas huelgas por allá, compañeros, y si hay, creo que se pone complicada la circunstancia. Por ejemplo, Cuba sigue siendo socialista, ahí sí analizar el derecho cubano, por favor, si lo analizamos desde una óptica de nuestro derecho, pues vamos a decir que el nuestro es mejor, pero si lo analizamos a partir de la racionalidad de su propia realidad, ese derecho adquiere otra dimensión y otra valoración diferente. Esto lo digo porque tendemos mucho a confrontar todas estas posiciones a partir de lo que nosotros vivimos aquí, que no es un ejemplo de vida social, y tendemos a condenar muchas cosas cuando no las descontextualizamos para incorporarlas a nuestro propio marco de análisis. Y entonces no es así las cosas. Luego viene la declaración sociolaboral del Mercosur. Fíjense que cuando vi esto, pues yo nomás le hice así, dije, ah, caray. El Mercosur es una organización, inclusive no sé cuál sea el estado en que se encuentre en este momento. En Sudamérica se han dado desde los golpes militares de los años 70, 80 que trascendieron hacia los 2000, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Perú, no me lo sé, en Ecuador, no sé si en Ecuador, ahí tengo mi duda, pero todos los demás llegaron a tener abiertamente regímenes militares altamente represivos en defensa no del socialismo, compañeros, del capitalismo, de esto que vivimos ahora. ¿Por qué? Porque el miedo era inmenso de que llegara el socialismo a Sudamérica, más cuando a principios de los 70s, ninguno de ustedes lo ha vivido, emergió un gobierno democráticamente elegido en Chile con una gran legitimación que proponía abiertamente que se fuera a través de las elecciones hacia el socialismo. El experimento duró 3 años, fue brutalmente reprimido. Hay unos excelentes videos en YouTube que se llaman, ¡ay! El informe. No, confieso que les voy a mandar el dato y que se los dé, pero hay dos, curiosamente es un periodista deportivo que hace 2 pequeños videos que duran 50 minutos entre los dos y que narran cómo se vivió el golpe militar chileno en los años 70 desde una perspectiva de la selección chilena de fútbol que jugó un papel fundamental en aquella época y en particular un futbolista, Carlos Casely, a quien le habían detenido a su madre y lo obligaron a jugar con la selección y le negó la mano a Augusto Pinochet. Es una historia preciosa, pero nos permite acceder a un momento social que ustedes no vivieron, compañeros, y que está narrada por puros testigos directos de aquella cuestión. Ay, si alcanzo ahorita se las doy al final, pero si no, se las mando con José y le pido que mañana se los lea esas 2 documentales, son 50 minutos, les juro que les va a ser muy útil como una referencia de reflexión de estos tiempos. Bueno, este Mercosur fue formado en su momento por Uruguay, Argentina, Chile y Brasil. Y creo que en algún momento esto de los milicos trajo democracia y dentro de la democracia trajo gobiernos de orientación progresista como el de Bachelet en Chile, como teóricamente un sector del peronismo en Argentina, como Lula en Brasil o como el inmenso José Mújica en Uruguay, y bueno, diferentes fenómenos de desarrollo
que enfrentaban a países conservadores con países progresistas. No sé en qué condiciones esté este Mercosur. En algún tiempo parece ser que Bolivia ingresó con la llegada de Evo Morales, no sé cuál sea la condición ahora, si están fuera o no. Parece que Venezuela ingresó, salió, volvió a ingresar. Es decir, pero lo que es un hecho es que ni siquiera todos los países sudamericanos forman parte de este Mercosur. Entonces, bueno, ellos tienen unas expresiones en este sentido, valen, no nos obligan en nada, porque lo único que dicen en la Declaración Sociolaboral del Mercosur se establece en su artículo que los Estados partes se comprometen a promover el crecimiento económico. Bueno, aunque no se comprometan, pues yo creo que debe ser la base del funcionamiento de cualquier sociedad, la ampliación de los mercados internos y regional, y a ejecutar políticas activas referentes al fomento y creación del empleo, de modo de elevar el nivel de vida y corregir los desequilibrios sociales y regionales. Vean cómo son, en todo caso, compromisos internacionales que los miembros de ese tratado adoptan para generar políticas públicas y marcos normativos en sus países. No hay propiamente una obligación directa que pudiese tener como norma, salvo la de promover esas cuestiones. Y entonces, pues, hasta ahí queda el comentario de esto de la OIT, perdón, del Mercosur, que es importante tenerlo en cuenta como una referencia más. Pero entonces todos los demás tratados sí implican todo un posicionamiento para que nosotros construyamos junto con los tratados lo que ya dijimos de la OIT y de la Declaración de Filadelfia, que también vienen aquí listados. Con todos estos tratados, más los contenidos del artículo 123, construyamos lo que es el marco constitucional de aplicación de derechos fundamentales laborales, que son los que alimentan los contenidos de la especificidad que estos derechos van teniendo en las normas específicas ordinarias, y que en todo caso, cuando la norma esté en duda de la interpretación, deberá de aplicarse para que el derecho fundamental se realice, ojo, en favor de los trabajadores. Y entonces aquí hay una diferencia profunda también en la plática del día de ayer. Él sostenía, el disertante de ayer sostenía que efectivamente no existe la imparcialidad. Y sí, ciertamente, pero en uno de los derechos donde menos existe es en el derecho laboral, compañeros. Y eso no nos debe asombrar. No confundamos el fenómeno de tener una actitud honrada y de resolver de acuerdo a nuestros conocimientos y con la defensa de toda la teoría y los principios y las características que sean la toma de decisiones, que debe ser correcta, recta, efectivamente. No lo confundamos con el hecho de que, ¿cómo les diría yo? No confundamos la aplicación de esta conducta que debe regirnos sobre, ya me distraje todo, sobre la resolución que deberíamos de tomar en materia laboral al aplicar las normas laborales. Dejen ver si me vuelvo a conectar. Compañeros, ya a estas alturas de la vida las punterías suenan, compañeros. Entonces a veces se descontrola uno porque se va uno por un camino y ya no sabe uno regresar. A su edad todo es cantar y bordar bonito. En fin, yo lo que quería, voy a insistir en esta cuestión de que este bloque constitucional nos permite alimentar todos los contenidos de las normas para potencializar su uso en la interpretación a favor del trabajador. Y en este sentido, como les venía diciendo, no somos neutrales en la decisión judicial. Pero ojo, esa ausencia de neutralidad, curiosamente, ayer se platicaba que
efectivamente, en términos de ser humano no hay neutralidad ni necesariamente imparcialidad, pero que como juzgadores tenemos que cuidar que nuestras idiosincrasias, y eso viene en el Código de Ética del Poder Judicial, no deben ser los que determinen la decisión judicial, sino que, en todo caso, la interpretación que hagamos de las normas será a favor del trabajador porque así nos lo ordena la ley, porque se trata de uno de los principios y características. Entonces, no somos imparciales. Interpretamos la norma a favor del trabajador en caso de duda, y eso no está en duda, y eso da una dirección de cómo abordar o de cómo, atacar la resolución judicial a la que estamos haciendo o poniendo atención. Y entonces, eso era lo que les quería decir. Sí me volví a conectar, compañeros. Ay, perdón. Híjole, man. Pero bueno, ya está. Bueno, entonces, como ustedes podrán ver, nosotros tenemos que construir todo el bloque, pues, determinen ustedes con estos tratados ratificados, con estos convenios ratificados, con los contenidos de estos convenios ratificados, pueden ustedes determinar el bloque constitucional de legislación vigente y aplicable. Y entonces tendremos que buscar en las leyes de seguridad social, ojo, y en las leyes de derecho laboral, la objetivación que se dio a estos principios y derechos y bajarlos hacia las normas para darles el contenido que es el que va a ser interpretado bajo los propios principios en caso de duda, mejor al trabajador, con características tutelares, con una expansión en la interpretación de las normas. Por ahí alguien me preguntó a mí que qué opinaba yo de los trabajadores de Uber. Bueno, compañeros, el viernes creo que desayunamos con una noticia en el sentido de que Uber nos dio una excelente noticia a todos los usuarios de Uber. No se preocupen, usuarios. El IVA que va a cobrar el gobierno no lo van a pagar ustedes, lo va a pagar el trabajador, perdón, no el trabajador, perdón, nuestro socio que maneja el carro, que no es trabajador, que es socio. Entonces, los trabajadores van a prestar el servicio y entonces estamos en un fenómeno de, ¿son trabajadores o son socios de Uber? Bueno, en Europa ya existen estudios bastante desarrollados y contundentes y no ha existido un solo país que se pronuncie en el sentido de que no son trabajadores. Entonces han coincidido de acuerdo a sus legislaciones específicas que son trabajadores y que por lo tanto merecen protección de carácter laboral y de carácter social en términos de lo que derive de su condición de trabajadores. En México, híjole, sé de un intento de los ciclistas de Rapid y de estas cosas del mismo Uber de generar un sindicato con una particularidad muy especial y que va a ser un problema de aplicación. Cuando pidieron el registro, estaban conectados a las plataformas, los desconectaron a todos, según me narraron ellos cuando platiqué con ellos, que los habían desconectado, entonces teóricamente ya no son trabajadores. Ahí se generó un despido, no se generó, son trabajadores, no son trabajadores. ¿Qué pasa con el registro? ¿Se les debe otorgar? ¿No se les debe otorgar, no obstante su calidad de despedidos? Es decir, es un problema pendiente de fijar. Tendríamos que buscar, uno de los grandes problemas que tenemos en el ámbito judicial es que no todos los grandes problemas laborales llegan, porque los propios sectores patronal o de sindicatos oficiales se encargan de que los asuntos no lleguen a nuestra instancia, porque una declaración por parte de la Suprema Corte o de los tribunales en torno a fenómenos tan sensibles como este de los trabajos
trabajadores tipo Uber, de plataformas, etcétera, diciendo que son trabajadores, impactaría fuertemente sobre el sistema del funcionamiento de la propia compañía. Tan simple como esto. En el momento en que se diga que un trabajador es de Uber, Uber está obligado a darle seguro social a todos ellos, a todos, y a cotizar. Por eso urge la inspección, porque la inspección podría llegar y decir, yo ya analicé tu esta y para mí eres trabajador y a ver, y vámonos. Pero bueno, esas son cuestiones que se deben ir construyendo y como ven ustedes, son temas que deberían de irse buscando, que se planteen ante los tribunales judiciales y que esto permita, eh, eh, que esos pronunciamientos vayan generando los criterios que, no obstante estar en la ley claros, los actores que tienen que aplicar la ley no la aplican. Y entonces tendríamos que buscar por allí el asunto de la batalla de la decisión judicial como altamente impactante para la sociedad. Déjenme. Ay, soy un desastre. Bueno, voy a intentar, con el tiempo que me queda, de contestar algunas cuestiones relevantes que me plantearon en las preguntas. Yo les pido a ustedes de favor una cuestión. A todos los que me hayan mandado una pregunta, yo no los tengo ubicados, ubicados en su email ni nada, cosas de estas. Por lo tanto, puede ser que queden algunas preguntas sin contestar. Yo les pediría, ya les di mi email, repítanmela ustedes directamente a mi email la pregunta y les voy a hacer un comentario. No esperen comentarios de una hoja, compañeros, porque voy a tardar 3 días en hacerla, pero comentarios precisos y directos a lo que ustedes, a las dudas que ustedes tengan con todo gusto. Voy a comentar algunas cosas, vamos a ver qué podemos alcanzar a comentar. Ya comenté lo de las plataformas. Déjenme ver, estoy buscando. Porque ya comenté lo de la subcontratación en general. Bueno, hay un comentario de carácter general que me genera un comentario que tengo que hacerles a ustedes. Dice, las condiciones de trabajo que imperan hoy fueron una utopía en el pasado, así que considero que la idea del trabajo decente, si bien no será alcanzada de inmediato, sí paulatinamente. Fíjense que este comentario me gusta mucho porque refleja una visión evolutista de las sociedades. Pareciera que solo es un transcurrir y dejar que las cosas vayan sucediendo para que las cosas a lo largo o dentro de 100 años se logren. Entiendo perfectamente esa posibilidad de concepción de que las cosas llegarán por la fuerza de las cosas, pero mucho lamento decirles que no, compañeros. Miren ustedes, hace 100 años surgió en 1917 la jornada de 8 horas en nuestro país. ¿Ustedes creen que se cumple todavía? ¿Que se cumple 100 años después? Entonces, no hay duda de que hay una evolución en las condiciones de trabajo, no hay duda que estamos mejor, pero no hay duda de que también no es por ahí el camino para acelerar el cumplimiento de las expectativas. La transformación de una sociedad solo será para mejorar los derechos de los trabajadores cuando los propios trabajadores se movilicen. Por eso, en nuestro país, en la medida en que los trabajadores no salgan a la calle a defender su ley, a defender su legalidad, en este país seguirán dentro de 30, 40 años enseñoreándose la opresión, la conculcación y la depresión en las condiciones de trabajo. Entonces, no estoy de acuerdo. Yo creo que para que haya transformación social en una sociedad se requiere de una doble condición. Primero, tiene que haber condiciones objetivas para la transformación de ese evento.
Y esas condiciones objetivas, por poner un ejemplo, se da en el fenómeno de la opresión laboral que sufren todas las mujeres, el acoso, el bullying, etcétera. Esas son condiciones objetivas, el hecho ya está ahí, pero entonces se requieren también de condiciones subjetivas para que se transforme eso. Y esas condiciones subjetivas, y es lo que creo que está peleando todo el movimiento feminista, es que se tome conciencia de esa circunstancia y se organicen los instrumentos intermedios, los sindicatos, los instrumentos, las leyes, y se empuje por la medida de la presión social necesaria para que esas conductas sean quitadas. En tanto no haya esa condición subjetiva de conciencia social de todos nosotros, de entender que eso existe, no se van a poder transformar las cosas, no obstante que los elementos objetivos de explotación, bullying, sometimiento, humillación y degradación de sus condiciones de trabajo estén presentes, y podrán pasar 30 o 20 o 40 años y esto no se transformará si no tomamos conciencia social de que no es mi problema personal que tengo que resolver, sino que hay un problema fuera en la sociedad que tenemos que resolver para darle un trato digno a todos los que realizan un trabajo. Magistrado, ya lo de la inspección ya lo platiqué, que si se está dando inspecciones de trabajo o bien se sigue la misma dinámica de simulación. Fíjense, si ya se hablaba de simulación, 105,000, ahora con las 11,000, ¿qué está pasando en la inspección? Hay que preguntarse. ¿Se despidió mucha gente en la inspección? Sí. ¿Se disminuyeron los inspectores? ¿Qué se ha hecho para mejorar la inspección? Esa es una pregunta que tendríamos que hacerle a las autoridades de la Secretaría respectiva, de la Secretaría del Trabajo, evidentemente, en este caso. Déjenme ver si encuentro alguna otra cosa que sí. Es que hay. Dice, no. Dice, en el caso, ya ven que les puse en el caso del ateo con el sacristán, que trabajara como sacristán. Dice, en el caso del ateo trabajando como sacristán, ¿no se estaría en un caso de requerimientos de perfil? Me parece que para el que se dedica a una fe sería primordial profesarla. Fíjense que esto es muy interesante, porque entonces lo que nosotros tendríamos que configurar como jueces, ¿cuál es el perfil de un trabajador? ¿Qué requiere saber para desplegar el puesto del trabajo para el que está siendo contratado? La libertad de creencia no es un elemento en este sentido, ¿sí? En este sentido. ¿Qué pasó? Me marcaron, bueno, me entró una llamada, ya. En este sentido, no puede ser las creencias religiosas lo que determinen un elemento, porque sería discriminatorio. Si nosotros le decíamos a un sacristán, tú eres ateo y te vas por ser ateo, acuérdense que el artículo 2 de la ley dice que nadie puede ser discriminado por sus creencias. Lo que único que puede ser es, a partir de las características del puesto objetivas, esenciales, para que pueda desplegarlo, si un ateo puede desplegar el puesto, el ateo tendrá que ocupar la plaza. Pero cuidado con eso. Fíjense cómo en un asunto así podemos estar discriminando porque creemos que una creencia religiosa en el ámbito en que se despliega el trabajo es esencial para el desarrollo de ese trabajo, y eso no es cierto. El sacristán ni siquiera nos da la primera la comunión, o como se llame esta cuestión. Nos la da el sacerdote o los ayudantes estos que luego se les ve. Dice, magistrado, sobre las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que obligan a los sindicatos al voto personal libre, directo y secreto de sus miembros para la elección de sus directivas, ¿son intromisiones del legislador en la vida interna de los sindicatos? No, porque el voto personal libre, secreto y directo es la esencia del ejercicio democrático de la libertad de sindicalización. Es la expresión objetivada del derecho a decidir mi destino a través del organismo que estime conveniente, con las personas que estime conveniente. Y por lo tanto, el que las autoridades avalen, refuercen, profundicen
eh, fortalezcan el ejercicio de esa libertad cuidándola, no es una intromisión. Insisto, el convenio 87 dice, no puedes impedir, obstaculizar o limitar el ejercicio de estos derechos. Consecuencia, sí puedes fortalecerlos, promoverlos, inculcarlos en la conciencia de la gente. Ay, compañero, ya se nos está acabando el tiempo. Yo quiero platicarles, hay una pregunta por ahí, pero esa la voy a dejar al último porque algún compañero de ustedes me mencionó una anécdota o yo se las mencioné ayer, que se las iba a platicar sobre la cuestión de las utopías y para qué servían. Pero todavía tenemos 3 minutitos más de preguntar y ya les contesto lo otro. Dice, ¿usted está a favor de la renta básica universal como un programa asistencialista? Le quito lo de programa asistencialista como un derecho fundamental de la sociedad. Yo digo sí. Elimina la miseria, elimina el trabajo infantil, fortalece la libertad de decisión del trabajo. Para quien quiera trabajar y quien no quiera hacerlo. Es incondicional, no puede ser usado políticamente para fines electoreros. Es decir, tiene una serie de ventajas fundamentales. El problema es su financiamiento y ya dije que el derecho fiscal es un derecho que aplicado con una visión social sirve para la redistribución de la riqueza y es a través de los impuestos que paguen los robots, como debería de financiarse, que desplazan trabajadores, como debería de financiarse una renta básica universal. Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo con ella. Dice, el Consejo de la Judicatura Federal realiza contratación de empresas para servicios de limpieza. Híjole, ¿por qué la leí? Estaríamos aquí ante un caso de subcontratación. Sí, por supuesto. Nada más que miren, dentro de la subcontratación hay que ver cuáles son los niveles. Primero, una discusión que todavía no se ha dado y que se tiene que dar es si estos servicios de subcontratación y de vigilancia, de jardinería, son servicios que efectivamente se pueden subcontratar. Hay quienes opinan que sí reúnen las características del 15A, 15B, 15C y 15D, que no es el caso con el Consejo porque nosotros nos regimos por el apartado B, pero se aplica supletoriamente y que por lo tanto sí es susceptible de contratación. Alfredo Sánchez Castañeda, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda sostiene que no puede haber su contratación ahí. Por eso insisto yo al instituto que tenemos que generar un seminario con los mejores tratadistas en materia de subcontratación para un debate frente a ustedes, para un debate fuerte, discusión fuerte. Ojalá estemos cara a cara, que es como me gusta. Me he sentido muy raro aquí, me llegan mensajes por todos lados, me distraigo fácilmente, soy un desastre con la exposición. Yo espero que les haya quedado clara. Nada más que les voy a decir una cuestión personal. Yo creo que el gobierno, y estoy hablando de tanto legislativo, ejecutivo como judicial, no debe tener un solo trabajador subcontratado cuando pueda contratar directamente. Solamente deberá subcontratar, como lo dice la ley, aquellas obras y servicios necesarios de carácter temporal y ahí podría recibir trabajadores subcontratados. Pero fuera de eso, el gobierno debería de darle su nombramiento o meterlo en lista de raya o seguir las directrices de la ley para una contratación regular. El subcontratar a estos trabajadores elimina la cotización ante la seguridad social del ISSSTE, les genera probablemente un salario menor que el que ganarían si estuvieran en el Estado, trabajando directamente para el Estado y por lo tanto les conculcan derechos. En el propio Poder Judicial, por ponerlo, por ejemplo, tenemos a las personas que nos llevan a cabo el servicio de limpieza dentro de los tribunales. Ellos son trabajadores nuestros, pero los que trabajan en los pasillos no. Trabajo igual, de igual valor, salario igual. Yo creo que sí, pero yo lo dejo, pero yo no estoy en el Consejo de la Judicatura, compañeros.
Yo sé que puede haber posiciones diferenciadas, pero en el gobierno trabaja sobre los fondos que la sociedad le aporta vía impuestos. Cuando menos debe ser el gobierno el principal ejemplo del cumplimiento riguroso de la legislación laboral, interpretada esta a favor de los núcleos de trabajadores y no de los intereses presupuestales del Estado. Esa es mi posición. La podemos platicar y ojalá un día la podemos platicar. Sé que muchos son de provincia, ojalá me inviten a ir allá, pero si no me invitan, pero llegan a México, siempre habrá 5 minutos para tomarnos un café en el 16º Tribunal Colegiado en Materia Laboral y me digan, a ver, usted no me dejó satisfecho con esto y dígame esto otro. Y bueno, ya se está acabando esto. Nomás una última. Bueno, no, miren, ya estamos terminando, ya esto se acabó. Yo les pido que me manden todas sus observaciones, cosas que no estén de acuerdo, preguntas, cómo hemos quedado, y les juro que se las contesto. Miren, esta anécdota que ayer les dije de Galeano es una anécdota maravillosa, porque ciertamente cuando nosotros leemos el derecho laboral, el derecho social, pues el derecho laboral y el derecho social, el pleno empleo, trabajo de vida decorosa, trabajo decente, igualdad, remuneración plena, libertad plena, democracia plena, se presentan ante nosotros como una utopía. Entonces, Eduardo Galeano platicó una anécdota que decía lo siguiente, que estando dando en Colombia una conferencia junto con un compañero, él era uruguayo, un poeta excepcional, un escritor excepcional, con un cineasta argentino, dando una conferencia, una de las personas se paró y le preguntó no a Eduardo Galeano, sino a su compañero, el cineasta, que para qué servían las utopías. Y entonces narra Eduardo Galeano que dijo, híjole, qué bueno que no me tocó esa pregunta, porque yo no hubiese sabido qué decir. Pero pero dice, me dejó gratamente impresionado la respuesta de mi compañero, porque dijo, mire compañero, tiene usted razón. Usted me pregunta para qué son las utopías, porque me dice, supone usted que las utopías son irrealizables, y en ese sentido tiene usted razón. La utopía es irrealizable porque la utopía la vemos en el horizonte, y si yo avanzo 100 pasos, la utopía se aleja 100 pasos. Y si vuelvo a avanzar 100 pasos, la utopía se vuelve a alejar 100 pasos y nunca la alcanzamos. ¿Ya vio para qué sirven, compañero? Las utopías sirven para caminar. Compañeros, que su camino hacia la judicatura sea pleno. Les agradezco muchísimo y espero que pronto nos veamos.